bueno, entrándole ya de lleno a la información importante que como le comenté al inicio de este programa, pues ha sido polémico, sobre todo porque es una decisión en la cual se intenta modificar la ley del Banco de México y bueno, en Cámara de Senadores pasó, digamos, sin problema, pero sí hay muchas opiniones de gente conocedora de estos temas, expertos en temas financieros, que bueno, han señalado los riesgos de que pase esta ley tal cual como pasó en el Senado y que pasara en la Cámara de Diputados. Ya hoy se da a conocer que se pospone hasta el próximo periodo de sesiones y bueno, va a haber una comisión bicameral, también va a haber llamado a diferentes integrantes de los sectores de la sociedad, tanto sector privado como también en el sector social, para discutir ampliamente este tema. Y precisamente para abordar el mismo, hemos llamado, y agradezco que nos tome esta comunicación, a Néstor Gabriel López. Él es presidente de la Comisión para la Prevención del Lavado de Dinero de la región Centro-Istmo Peninsular del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Néstor. Gracias por tomar esta llamada. Estimado Carlos, con el gusto de acompañarlos y platicar de este tema tan importante para los mexicanos. Néstor, precisamente nos gustaría que nos ayudaras a entender esta parte de la ley del Banco de México que se propone modificar ahora ya en la Cámara de Diputados, porque quizá un tema preocupante o polémico ha sido sobre si se corre riesgos, en caso de aprobar esta ley, de que haya lavado de dinero ilícito y que el propio Banco Central Mexicano pudiese estar involucrado. ¿Esto puede ocurrir, Néstor? Sin duda. Hay que recordar que las tendencias internacionales marcan restricciones cada vez más firmes en cuanto al uso del efectivo y, por supuesto, el sistema financiero es el principal, dijéramos, agente vulnerable en esta cadena, porque sabemos que una vez entrando al sistema financiero, pues puede ser colocado en cualquier parte del mundo. Entonces, sí, dentro de grandes riesgos que se vislumbran con esta vulnerabilidad es justamente que estos efectos macroeconómicos que pueda representar incluso la adquisición de esos efectivos, que habría que ver que también pueden desarrollar en ambientes inflacionarios, se gesten al interior de al menos de una sospecha de lavado de dinero, y eso pondría en entredicho a una institución tan seria como es el Banco de México, con una autonomía que están pensadas así todos los bancos centrales para que justamente sean un control efectivo ante estos problemas de cambio. Hay que recordar que en el tema del Banco de México tiene atribuciones constitucionales que no pueden dejarse de lado y ser regulados por una ley secundaria. Y lo más preocupante, Carlos, es de que más allá de una vulnerabilidad del lavado de dinero, que sí lo puede haber siempre, desde que hay dinero en efectivo es susceptible cualquier sistema, en este caso sistema financiero o cualquier negocio, a ser utilizado como un vehículo para lavar dinero. Lo más preocupante es la vulnerabilidad política que pudiera tener una institución tan seria como es el Banco de México. Ahora, Néstor, se ha hablado un poco también sobre la parte internacional, ¿no? El mensaje que estaría dando, en este caso, el Congreso mexicano al aprobar esta ley y cómo deja parado al Banco de México a nivel internacional, tomando en cuenta que el tema del lavado de dinero, pues ahorita es un tema muy sensible y prácticamente todos los países lo están atacando. Aquí, digamos, el mensaje sería que se le podría estar abriendo las puertas, Néstor. Sin duda, hay que recordar también de que pues, el mes pasado la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, llegó a esta vicepresidencia, dijéramos, de estos grupos de expertos de la OEA, justamente por todo este régimen de prevención que tiene en conjunto con la Comisión Nacional Bancaria, que ha sido galardonada por su sistema de detección de lavado de dinero, y justamente hoy se cocina una ley federal para la prevención e identificación de recursos de procedencia ilícita, una reforma a esta ley que trae consigo justamente establecer los estándares más altos para la prevención del lavado de dinero. Sí, sí es posible que se pueda gestar el tema del lavado de dinero y sobre todo, como lo rescatas tú, el tema de la vulnerabilidad política, insisto, que podría en un reflector negativo, porque la sola sospecha, insisto, de poder ser utilizado, pues elevaría, mejor dicho, los niveles de riesgo del país y elevaría con ello pues mermaría la calificación crediticia que pudiéramos tener. Hay que recordar que los diversos estándares internacionales miden, por supuesto, un régimen de prevención de lavado de dinero, pero también miden el riesgo país, que está asociado mucho con el tema de las modificaciones políticas, que podrían ser, hay que decirlo, imprudentes,
a lo mejor con una impericia o simplemente con un factor de distracción de algo que, dicho sea de paso, el mercado interno mexicano, con el tema de los fideicomisos, con el tema, por supuesto, del outsourcing y que también quedó aplazado para 2021, y ahora este tema también que va a ser aplazado hasta 2021, pues la verdad que se espera un 2021 de por sí complicado y con estos temas legislativos todavía un poco más, porque México puede ser mal visto en torno a la comunidad internacional. Claro, y además es un tema que pudiera no haberse tocado y las cosas seguían igual, porque además hay coincidencia en el que en funcionamiento del Banco de México pues ha sido quizá quien ha actuado de forma correcta en esta pandemia, sobre todo la cuestión de los créditos, etcétera. Pero Néstor, ¿a ti no te llama la atención, por ejemplo, el silencio de la Secretaría de Hacienda, que hasta hoy salió Arturo Herrera a decir que bueno, que sí habría que se necesita discutir más esto, pero ya que el Congreso había pospuesto esta discusión, ¿no también genera cierta incertidumbre y dudas sobre por qué actores tan importantes como el secretario de Hacienda no se pronunciaron sobre esto? 100%, y lo rescatable es que Santiago Nieto sí lo hizo y el propio secretario pues, hasta hoy también lo acaba de hacer, también Santiago Nieto lo acaba de hacer de ayer para hoy, tampoco tiene muchos, dijéramos, no participó en este momento en esta discusión. Me parece que esas opiniones aplazaron en modo contundente la discusión para el 2021. Hay que madurarlo más, es un tema, insisto, de distracción, pudiera parecer, ante algo que la verdad que ya estamos muy distraídos con tanto cambio entre lo empresarial, entre por supuesto el tema de estas contingencias sanitarias y estos temas legales que, insisto, no abonan a la prudencia en este ambiente que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y sobre todo porque se debe cuidar la autonomía, ¿no, Néstor? Esto es importante de los órganos autónomos y yo creo que el Banco de México es la máxima representación de estos, ¿no? Y es que, como tú lo dices, insisto, esta autonomía está definida en temas, en la propia Constitución, más allá de una ley secundaria que sí hay una pérdida de autonomía cuando le obligan a comprar algo que no esté dentro de los planes comprar. Habría que ver también cómo se va a comprar, si para ello se tendría que emitir dinero y eso, tú sabes que la emisión de dinero pues provoca igualmente inflación. Y hay que decir que el Banco de México, como una institución seria, pues ha tenido grandes representantes y ha sido muy sólida. Tanto es así que hoy agentes en el ámbito internacional, como Agustín Carstens, que salió del Banco de México, está en este Fondo Monetario Internacional que eventualmente fija unas recomendaciones en materia económica a nivel global y esto nos dice la seriedad de lo que implica el Banco de México y que no puede quedar susceptible a un tema político. Eso es lo más preocupante. A lo mejor la reforma ni llega a pasar, pero sí puede mermar la confianza en la vulnerabilidad por el ámbito político que se le pueda vertir a esta institución tan seria, ¿no? Sin duda, sin duda. Pues Néstor Gabriel López, gracias por darle esta lectura a esta noticia tan importante, porque además le estaremos dando seguimiento más adelante, seguramente estaremos en contacto. Gracias por tomar esta llamada y muy buenas noches, Néstor. Todo gusto, un placer. Néstor Gabriel López, presidente para la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero de la región Centro-Istmo Peninsular del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Vámonos a un corte, tenemos más información al regresar en Historias de Negocios.